Amigas y amigos, bienvenidos al capítulo 2 de Controversia TV, en la entrevista que estamos efectuando a don Manuel Riesco, que hemos tratado interesantes temas y que vamos a continuar en esta ocasión. Bienvenidos, Fernando, Pedro. Don Manuel, usted ha estado trabajando en un tema, y que parece que próximamente lo va a publicar, y que lleva por título, entre preguntas, ¿Chile es un país capitalista? Y en él, entre otras cosas, destaca la idea de que en Chile existiera una élite que se ha convertido en rentista de los recursos naturales y que prácticamente en la generación de esta renta a partir de los recursos naturales, muy poco valor agregado entregan en su producto final. Obviamente, al existir esta élite, la gran mayoría de la población queda al margen. Nos gustaría saber un poco más en qué consiste, quiénes son estos rentistas, cómo opera este proceso de rentista y la pregunta obvia, ¿por qué se permite? ¿Y por qué se generó? Claro. Bueno, uno de los grandes descubrimientos de la economía política clásica es el haberse dado cuenta, ¿no es cierto?, de que existen dos tipos de bienes, dos clases de bienes, que son muy distintas una de otra. Una es, ¿no es cierto?, la gran mayoría de los bienes, mercancía, me refiero a decir bienes que se venden, y que en ellos no existen restricciones severas a su producción, a su nivel de producción, y por lo tanto la oferta puede acomodarse de manera muy flexible a variaciones constantes de la demanda. Ahora, y al ocurrir así, el precio de venta en esos artículos es igual al costo, y al costo económico, ¿no es cierto?, que incluye, por supuesto, los compras a terceros y el valor agregado. Y el valor agregado, a su vez, incluye salarios y ganancias. O sea, el costo económico incluye la ganancia de los capitalistas. Ahora, la gran mayoría de los productos son así, y por lo tanto el precio lo determina la oferta. La demanda cumple un papel de hacer lo necesario, pero no influye en su precio, sino que el precio lo determina el costo, que incluye, como digo, la ganancia. Ahora, nadie puede vender por encima de eso porque va a haber otro competidor que va a entrar y va a hacerlo bajar el costo. Y en esos mercados, ¿no es cierto?, la única manera de ganar más es innovar. Y por eso, ¿no es cierto?, es que el capitalismo es un régimen revolucionario, porque está constantemente incitando, ¿no es cierto?, a innovar, porque es la única manera de ganar más que los competidores. Ahora, el primero que hace la innovación, ese gana, pero gana a partir de que otros, que son los más lerdos, ¿no es cierto?, quedan por debajo del costo de producción, y justamente es una transferencia de valor entre los segundos a los primeros, lo que permite que los primeros ganen un poco más. Eso es un mercado normal. Pero sin embargo, hay otro tipo de mercancía donde sí hay restricciones muy importantes a que la oferta se pueda acomodar flexiblemente a la demanda. Entonces, en estos últimos, el precio deja de tener relación con el costo y depende exclusivamente de la demanda. Entonces hay dos tipos de productos, aquellos en donde el precio lo fija la oferta y los otros donde el precio lo fija la demanda. El precio de los primeros es muy estable, no cambia de un día para otro, ni de una hora para otra, ni de un minuto para otro, porque lo fija el costo, y el costo normalmente va bajando lentamente a medida que los innovadores van incentivando a que así ocurra. ¿Podría dar algunos ejemplos? Cualquiera. Los computadores, los automóviles, la ropa, los zapatos, cualquiera de esos. Por ejemplo, digamos, ¿cuánto vale hoy día un computador portátil, por ejemplo? O una tableta. Una tableta, ¿cuánto vale? Entiendo que cuando la hicieron, ¿no es cierto?, costaba $499. Sacaron la cuenta y le fijaron un precio, $499 a una tableta. Y pensaban que iban a vender 1 millón de tabletas en un año. Vendieron 15 millones. Hoy día están vendiendo 70 millones de tabletas en un año. 70 millones, imagínense ustedes la ampliación de la demanda. Y sin embargo, ¿cuál es el precio de una tableta?
$499. Sigue siendo el mismo con la diferencia, que es el doble de poderosa y por lo tanto en realidad ha bajado de precio. En cambio, imagínense ustedes que en el caso del cobre, la demanda mundial aumentara no 15 veces, no 70 veces, sino que aumentara 2 veces. Que en lugar de 15 millones de toneladas, por ejemplo, el mundo demandara de un año para otro 30 millones. ¿Cuánto subiría el precio del cobre? ¿Hasta dónde llegaría? Llegaría a las nubes. Evidente. Algo habrá distinto entonces entre las tabletas y el cobre, ¿no es cierto? Eso, los economistas clásicos nacieron descubriendo esto. Por otro lado, los economistas clásicos descubrieron la ley fundamental de la economía, ¿no es cierto? Y es que si uno toma todos los bienes y todos los servicios que se venden, la suma de los precios tiene que ser igual a la suma de los costos. Porque si no fuera así, ¿quién pagaría la diferencia? Uno dice, bueno, lo podría sacar la gente de los ahorros, ¿no es cierto? Los precios podrían ser mayores y la diferencia ponerla con ahorros, pero los ahorros se agotan. Podría servir para un año, pero el año siguiente ya no. Entonces tiene que ser igual la suma de los precios y la suma de los costos. Entonces, los economistas... ¿Sí? Sí, pero surge en esa lógica que usted está planteando, en la cual la sumatoria de los bienes y servicios más la sumatoria de los costos podría traducirse de alguna manera de otra lógica, en donde tenemos la ecuación, en donde prima, por un lado, el trabajo que hay reflejado detrás de esos costos, y por otro lado, el propio capital, que son los ingresos. Y la lógica sería en donde haya una correlación entre el capital, por un lado, y el propio trabajo. Sabemos que el trabajo es limitado, sabemos que el trabajo, si yo tengo una fábrica de zapatos o de computadores, yo soy capaz de fabricar, digamos, linealmente, pero el capital tiene una cosa bien extraña, que crece exponencialmente, porque dado el interés del dinero, es capaz de multiplicarse y reproducirse sobre sí mismo. Y las crisis mundiales y financieras se van produciendo por ese desacople entre el crecimiento exponencial y el crecimiento lineal que va teniendo el mercado del trabajo, que es el de los costos finalmente. Entonces acá lo que uno se da cuenta es que hay alguien, una minoría, que se ha adueñado del capital. Como decía un amigo mío, es curioso porque el ser humano y los seres vivientes tenemos una particularidad. Somos capaces de reproducirnos, pero tenemos un tiempo limitado. Los minerales no se reproducen, pero viven al infinito. Qué curioso que la moneda sea capaz de recoger las mejores cualidades de ambos dos. O sea, se reproduce y vive al infinito. Por lo tanto, es antinatural. Entonces, hay algo que está pasando que no está bien. Sí, efectivamente, yo creo que es como tú dices, pero en el asunto de la economía clásica, ¿no es cierto? Ellos lo que demuestran es que el valor total producido, que tiene que ser igual a la suma de los costos y igual a la suma de los precios, ese valor total producido no es algo arbitrario o surgido del aire, sino que depende exclusivamente, dicen ellos, ¿no es cierto?, de el trabajo humano que está incorporado cada año en la producción de productos, bienes y servicios que se venden, que logran venderse. Entonces, y eso es el PIB mundial. Eso es lo que dice la economía clásica. ¿Y qué es lo que dice Manuel Riesco? Lo mismo. Y la economía moderna dice lo mismo, porque en resumen, el Producto Interno Bruto mundial, ¿qué es lo que crea? ¿Qué es lo que mide? Mide el valor agregado, ¿no es cierto?, cada año, y nada puede a la larga crecer más que eso. Entonces, lo que tú dices, si algo, por ejemplo, las acciones, empiezan a subir y suben 8 veces, ¿no es cierto?, cuando el PIB mundial sabemos que crece un 3% por año, en algún momento eso va a tener que desinflarse. En el caso de la renta pasa algo parecido, porque si hay algunos productos que se venden sistemáticamente por encima de su costo, y la diferencia entre el precio y el costo es la renta, esa es la renta, quiere decir que hay otros que tienen que venderse por debajo de su costo. ¿Y a costa de qué? A costa de la ganancia de los capitalistas. Y es por eso que la economía clásica identificó desde su nacimiento que capitalistas y rentistas son dos clases sociales distintas. Y los segundos, los rentistas, son en esencia parásitos de los primeros.
porque la renta es una transferencia de parte de la ganancia de los mercados competitivos a la renta de los mercados que no tienen competencia. Pero entonces, ¿quiénes son esos parásitos? Bueno, el caso del descubridor de la teoría de la renta, ¿no es cierto?, que fue un señor que se llamaba Mr. James Anderson, un escocés, que era un escocés muy progresista, era un agricultor, inventó el arado escocés y otras cosas, publicó su libro en 1777 junto con Smith. Y Smith se inspiró en él para esta misma teoría y también después todos los economistas clásicos hasta hoy día. De hecho, el neoliberalismo es la única escuela que olvida esta teoría, no la niega, pero la olvida, dice que es irrelevante. Pero volviendo a Anderson, él era un agricultor que sabía que todos los años, a final de año, el duque, que era el dueño de la tierra donde trabajaba, le cobraba renta. Y si él, con el arado escocés y otras cosas, empezaba a ganar más que su competencia, le subía la renta. O sea, él tenía clarito quién era el rentista, en ese caso el duque. Ahora, la renta es un fenómeno económico normal, es decir, siempre los productos que sean escasos van a tener renta. El problema no es la renta, el problema son los rentistas. Porque los rentistas, cuando se adquieren la hegemonía en un país, y la única manera que existan grandes rentistas es que se privaticen los recursos. En un país que es rico en recursos, se privatizan esos recursos y aparece entonces, se crea una especie de Frankenstein, que es esta, digamos, categoría de grandes rentistas que el Financial Times de Londres, el periódico británico, lo llama buscadores de tesoros. Es decir, porque no son realmente empresarios que vivan de la innovación, de contratar masivamente fuerza de trabajo. Y no invierten en sus trabajadores, no invierten en máquinas para innovar. Bueno, un poco, ¿no es cierto? Claro, pero para quedar bien en la foto. Y no solo eso, sino que por el valor agregado es una parte menor del valor agregado del costo. En el caso del cobre es como $1, poco más de $1. ¿No? Es decir, el dólar y el cobre llega a venderse a $4, $3, $4. Entonces la renta es lo que realmente les interesa. Y esos buscadores de tesoro son buscadores de tesoro en cualquier punto del planeta. Por lo tanto, si hacemos un salto, están desligados también de toda obediencia a un Estado o a una nación. Y de alguna manera se cosmopolitizan. ¿Podríamos estar en presencia, entonces, en el actual cuadro económico mundial, de que existe y está operando una clase social nueva, rentista, globalizada? Sí, claro. En todo el fenómeno del reaganismo, thatcherismo, el rol de los petroleros, por ejemplo, fue decisivo. Mire, el neoliberalismo, los grandes padrinos del neoliberalismo y esta ola neoliberal fueron los rentistas a nivel global y los financistas. Porque los rentistas son los que no les interesa el Estado, porque ¿para qué necesitan una protección estatal? Pues si ellos están sentados encima de un monopolio. Y por eso son partidarios del laissez-faire. Y los financistas también. Entonces son ellos, ¿no es cierto?, los que han impulsado a estos profesores que son un poco trastornados, son una suerte de liberales trastornados, ¿no es cierto?, que olvidan el rol del Estado, por ejemplo, o el rol de la renta. ¿Y serían los padrinos entonces de eliminar las fronteras y eliminar las tradiciones y eliminar las soberanías nacionales y disminuir hasta su más mínima expresión los estados? Exactamente. Porque son restricciones a la libre circulación de sus dinero, inversiones que es lo único especuladoras. Exactamente. Y al caso de los rentistas no les interesa el Estado porque no lo necesitan. Bueno, el dinero pasa a ser entonces una mercancía. Digamos que el dinero es una forma del valor, ¿no es cierto? Porque antiguamente el dinero, en su sentido más puro, era una manifestación de soberanía, en donde un pueblo se representaba económicamente a través de la moneda. Claro, claro. Siempre y en la moneda estaba la efigie del soberano. Sí, claro, exactamente. Y de hecho la soberanía se define por la capacidad de emitir moneda. Claro, y en ese sentido, ¿en qué momento? Porque nosotros en ese sentido, y todos los países del mundo, hemos abdicado finalmente a esa soberanía. Bueno, relativamente, porque los países grandes no. No, bueno, claro. yo estoy hablando a los países de la periferia, por decirlo de alguna manera. Sí, claro, claro, donde la influencia de estos actores, digamos, pasa a ser importante, se distorsiona grandemente la economía. Pero esto ocurre en algunos países nomás, no en todos. En el caso de Chile, Manuel, podríamos, de acuerdo a la tesis incluso de tu libro,
que hasta la década del 20 fue un país abiertamente rentista, con una mirada latifundista, y que a partir de la década del 20 hasta el golpe de Estado, estaba este estado desarrollista, con una mirada bastante distinta y que finalmente buscaba el progreso, el desarrollo del país. A partir de 1973 podríamos decir entonces que los rentistas se van adueñando del modelo económico de nuestro país, que la dictadura se prestó para esto, o es parte de un proyecto mucho más amplio. Yo diría que a partir del golpe se restablece el control de una élite que secularmente tiene un rasgo rentista muy fuerte. La de toda la élite latinoamericana en general siempre ha tenido un rasgo rentista muy marcado desde los conquistadores que vinieron por el oro. Pero habría una diferencia, porque el rentismo anterior es un rentismo arraigado nacional, en una hacienda, en la tierra, en un fondo, en una porción de tierra. En cambio, el rentista que se conforma con el modelo neoliberal es un rentista abierto a todas las importaciones, exportaciones y que no haya frontera. Sí, pero en ese tiempo también. Recuerda que todo el periodo anterior a 1930, de hecho, se aludió a él como el periodo de desarrollo hacia afuera, porque era un periodo de gran apertura económica. Y eso estaba asentado en los intereses de grandes rentistas, que principalmente era la minería del salitre, y también las exportaciones de trigo y otras exportaciones agrícolas, pero en general ligadas a una élite trasplantada y rentista secularmente. Pero piensen ustedes en la élite latinoamericana: café, digamos, cobre, salitre, etcétera. Es decir, ligada mucho a los productos, a las riquezas de la tierra, ¿no es cierto? Pero muy distinta a las élites modernas, capitalistas, ¿no es cierto?, donde la riqueza de ellos no está en los recursos, sino que en la gente. Piensen ustedes Corea, por ejemplo, o piensen ustedes Alemania. ¿Cuáles son los grandes recursos que tiene Corea? Tiene uno, los coreanos. Y las élites solo tienen a los coreanos. Y saben, por lo tanto, que la única fuente de la riqueza de ellos y del valor de ellos es el trabajo masivo de los coreanos. Y por lo tanto tienen que invertir en los coreanos, no tratarlos tan mal, tienen que, ¿no es cierto?, ponerlos a producir barcos y no a comerciar las cosas que importan, tienen que proteger eso, tienen que, si digamos decide la compañía de teléfonos que están obsoletos sus teléfonos, toman decisiones como decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Importar teléfonos o vamos a construirlo? Deciden construirlo, ¿no es cierto? Ahora, entonces, perdón, de 1924 a 1974 tenemos 50 años de desarrollismo estatal, simplificando. Sí. De 1974, estamos en el 2014, ¿quiere decir que nos quedan 10 años de rentismo neoliberal en Chile? Yo les puedo hacer una apuesta, que queda menos. Menos de 10 años. Menos, porque yo creo, por ejemplo, porque lo que hay que hacer en Chile, digamos, hay que renacionalizar los recursos. Pero perdón, hay una cosa clave que tú estás diciendo. Personalmente soy de los que cree que este gobierno, este futuro gobierno de Michelle Bachelet, va a ser un gobierno más bien de transición, y de lo que se abre hacia futuro es algo que está totalmente abierto. Y es ahí en el punto que a lo mejor podemos estar hablando tal vez lo mismo. Pero yo creo yo creo que acá el gran problema que se abre es que justamente la posibilidad de nacionalizar el cobre, nacionalizar los recursos naturales, no pasa exclusivamente por convencer a una clase dirigente política para que lo haga. Acá que tiene que existir la voluntad soberana de un pueblo para renacionalizar el Estado de Chile, porque el Estado de Chile ha sido privatizado. Sí, es muy cierto lo que dice. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Es decir, ahora, ¿cuándo vaya a ocurrir o cuándo no vaya a ocurrir? En realidad ninguno de nosotros podemos decirlo, ¿no es cierto? Pero lo que sí es que uno puede pronosticar que precisamente la condición básica para que ocurra lo que tú dices, es decir, que se renacionalice, si tú quieres, el Estado en primer lugar, es el curso ascendente de la participación política de la ciudadanía, la movilización. Y si las élites, perdona Fernando, y si las élites, por presiones exógenas, comerciales, financieras
o de acuerdos, tratados, se ven inhibidas de hacer estos cambios. ¿Qué ocurre en ese escenario? Esas cosas solamente aumentan las tensiones, pero no son capaces de determinarlas. Y por otro lado, ¿basta con una asamblea constituyente para resolver estos temas que son estructurales, que son muy profundos? Yo creo que lo más interesante del momento actual son los cambios políticos que se han producido, que hace 2 años eran impensados. Piensen ustedes, hay 2 fenómenos políticos nuevos que son muy interesantes. El primero es que el tema constitucional, por ejemplo, pasó hoy día a ser un tema central de la agenda. Y hace 2 años nadie hablaba de esto. Pero se corre el peligro de lo que decía justamente Eduardo, de que sea cooptado ese proceso. Y como dijo en algún momento con nosotros, en controversia, el ex senador Lavandero, que eso podría ser utilizado por los mismos partidos para no producir el efecto deseado, y sí el camino correcto era recurrir al plebiscito, en donde sí el pueblo se manifiesta en su totalidad. No, sí, yo estoy de acuerdo, o sea, pero va a haber muchos avatares en esta cosa, ¿no es cierto? Pero lo que sí es un hecho es que el tema está en la agenda. Sí, está claro. Eso es lo que yo quiero llamar la atención. Pero a lo mejor se puede establecer dentro de esa ciclicidad de los 50 años un parangón del próximo cuatrienio con el cuatrienio de Arturo Alessandri, 1920-24, como una tradición entre el viejo rentismo y lo que empezaba. Y ahí, ¿qué tenemos en el 24? La irrupción de los militares. Bueno, justamente esa es lo que ocurre, es decir, cuando no hay, cuando no es recogido la demanda por parte de los actores políticos propiamente tales, los partidos, se producen surgimiento de otros actores que de la burocracia organizada, como dices tú. En unos casos la burocracia organizada, en otros casos son caudillismo, en fin, pero el hecho es que surgen, de alguna manera, ¿quién interpreta eso? Ahora, en el caso chileno, el segundo elemento que yo no quiero dejar de valorar es el surgimiento de la misma nueva mayoría. La nueva mayoría es una coalición que es la coalición política más amplia que se ha dado. Y en el programa que tiene, yo no estoy diciendo que lo vaya a cumplir, pero lo que sí plantea es una nueva constitución que estos temas los recoge claramente. Ahora, hay que ver, eso va a depender mucho de cómo vaya cursando también en estos 4 años, ¿no es cierto?, la participación política de la ciudadanía, cosa que tiene elementos que son bastante, por decirlo así, autónomos, es decir, que es muy difícil influir sobre ellos. Pero nadie puede predecirlos tampoco, pero pudiera perfectamente ocurrir algo. Ahora, lo que sí no me cabe duda es que es tan conveniente el hecho de terminar con este rentismo para el conjunto de la sociedad chilena que lo vamos a hacer más temprano que tarde. Piensen nada más lo siguiente, si Chile hiciera lo que acaba de hacer Brasil, sin que se cayera el mundo, terminar la ley de concesiones. Si se termina la ley de concesiones, que es una ley infame, que es anticonstitucional, que ha regalado 40% del territorio nacional a 10 empresas, muchas de ellas extranjeras, 40% del territorio, 30 millones de hectáreas, que están regaladas porque se las entregó sin pago la concesión minera. Pagan $1 al año para mantenerla, $1 por hectárea, y son indefinidas. Las pueden hacer lo que quieran. Y si encuentran algo, es de ellos en la práctica. Pero ¿cómo se supera el problema de la burocracia estatal? Porque ahí uno tiene el problema en Brasil de un crecimiento muy bajo y una inflación por sobrecrecimiento. Sí, claro, o sea, son problemas que se pueden ocurrir, ¿no es cierto? Pero el hecho básico de, si tú recuperas eso, derogas esa ley, piensas tú el efecto que tendría. Y yo estoy repitiendo el caso brasileño porque esas cosas han ocurrido ya. Ahora, lo primero es que Codelco quedaría como una de las empresas más grandes del mundo. Sí, absolutamente. Porque, suponte, tuvo una mina como escondida, ¿no es cierto? El Estado chileno puede decirle, mire, está muy bien, usted tiene lo que está arriba, las maquinarias, los hoyos, que los tiene bien depreciados por lo demás, y por abajo, que es lo que tiene, es mío. Entonces negociemos y quedemos en socios, yo quedo con mayoría y Codelco queda como explotador. Ahora, eso generaría una demanda de productos para la minería que reimpulsaría la industrialización de una manera extraordinaria.
a la vez de refinar todo lo que salga. Los brasileños han dicho, aquí no va a... Todo lo que necesitemos para producir el petróleo que descubrieron se va a generar en Brasil. Y todo lo que saquemos está refinado. En fin. Bien. Quedó tema, naturalmente. Sí. Les queremos agradecer a nuestro muchas gracias a ustedes. Manuel. Muchas gracias realmente. Y a ustedes, amigos, en este interesante doble capítulo con el investigador y docente Manuel Riesco. Muchas gracias nuevamente. Gracias. Amigas y amigos, nos vemos en una próxima oportunidad.